Hay una hipótesis que no descarto, no la descarto de ninguna manera, planteada por algunos historiadores y bueno, también por algunas ficciones, pero eso está bien. Siempre surge la hipótesis de que Judas sería un revolucionario que se decepcionó con la propuesta pacífica de Jesús. Judas como revolucionario quería sangre. Si Jesús quería cambiar el mundo con amor, Judas prefería hacerlo con armas. Y entonces empezamos a pensar en la posibilidad de que Judas fuera un sicario. ¿Recuerdas a Judas el Galileo? 30 años antes, más o menos, él fundó a los Celotes, una revuelta popular contra la ocupación romana. Sigue siendo una revuelta, podemos llamarla más política, aunque con violencia. Los sicarios son la versión radical de los celotes. Ellos incluso van a usar el terrorismo. Hay quienes dicen que son los primeros terroristas de la historia. Curioso, dentro del judaísmo nace el terrorismo, eso es indiscutible. Los sicarios buscaban grandes manifestaciones populares, momentos con mucha gente en la calle, para matar personas de alta relevancia, para llamar la atención sobre su causa revolucionaria. Y entonces, gente, miren qué interesante. Ya en el apodo es un apodo Judas Iscariote, que es el apellido oficialmente no existía en esa época. Entonces, ya en el apodo o en el apellido informal que le dieron a Judas el traidor, tenemos una pista o una posible pista para entender la motivación, que es la gran cuestión que traemos aquí hoy en este nuestro encuentro. Lo más común en aquella época no era que la persona tuviera un nombre extraño. ¿Qué es Iscariotes? No me está diciendo nada, era que primero te identificaran por el nombre del padre. Recuerda Judas, Juan, hijo de Zebedeo, Santiago, hijo de Zebedeo. Ellos dos son hijos de Zebedeo y son conocidos por el nombre del padre. En el mundo árabe, hasta hoy, los hombres son conocidos por el nombre del hijo. Es curioso, por el nombre del primogénito. Entonces, tengo un amigo que es Abu Muhammad, ya no tiene su propio nombre, es conocido porque es el padre de Muhammad, y así sigue. Entonces, es muy importante el parentesco para identificar a la persona. Pero Judas pasó a ser llamado Iscariotes para ser diferenciado de otros Judas que aparecen en el Nuevo Testamento. Uno de ellos, ya lo mencioné incluso, es el que se presenta como hermano de Jesús. Ahora, ¿qué nos puede enseñar ese nombre en Judas Iscariotes? ¿Alguien puede decirme lo que está diciendo Jacqueline? Iscariotes es el lugar de donde él vino, lo aprendiste de Rodrigo Álvarez. Creo que no fui yo, Jacqueline, puede que te haya mostrado que esa era una hipótesis, ¿es verdad? El apellido Iscariotes comúnmente se asocia con una ciudad que existía en el sur de Israel, que era Iscariote, era la ciudad de Iscariote, el pueblo de Iscariote. En realidad, Is fue añadido porque Is significa hombre, entonces sería el hombre de Iscariote. Aquel que vino de Iscariote, entonces sería Judas Iscariote. Pero es curioso que Jesús es llamado Jesús de Nazaret, no Jesús, el hombre de Nazaret. Solo ahí ya se pone medio raro, ¿no era así? Las personas eran llamadas fulano de tal lugar, no el hombre de tal lugar. Pero está bien, vamos a suponer que eso sea una posibilidad. Esa ciudad se menciona en la Biblia judía en el Antiguo Testamento como parte del sur de Judea. Eso haría de Judas alguien un poco extraño, porque los otros seguidores de Jesús son galileos, así que él habría venido de fuera. El Evangelio de Juan termina confirmando esa hipótesis de que Iscariote puede ser un lugar porque habla del padre de Judas en Juan 6:70. Él dice lo siguiente: Jesús les respondió: ¿no os escogí yo a vosotros los 12? Sin embargo, uno de vosotros es el diablo. Se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote. El Evangelio de Juan menciona a Simón Iscariote como el padre de Judas. Y también le da un apodo o un apellido que es igual al del hijo. Entonces la duda primero es si, como Juan escribió ya en el siglo II, él no está hablando del padre, tomando prestado el apodo que conoce del hijo. Y no al contrario, pasando de Simón Iscariote a Judas Iscariote, existe la posibilidad de que el autor del Evangelio solo estuviera haciendo referencia a Judas, aquel que era el padre de Judas, usando el apodo de Judas y no el del padre. Esa es una posibilidad, todo es posible aquí, pero si mantenemos la idea de que Judas y el padre tienen ese apodo o apellido, por causa de la ciudad tenemos dos problemas.
Iscariotes ya había desaparecido en la época de Jesús. Como es, lo hago ahora. Él viene de una ciudad que ya no existe. No tiene mucho sentido, ¿verdad? Y la otra cuestión, entonces aquí, difícilmente alguien de muy lejos se uniría a un grupo de Galilea que pasó la mayor parte del tiempo en Galilea y sería aceptado en ese grupo. Luego viene otra teoría que surgió el siglo pasado que también es interesante y ahí todo puede tener sentido. Cariotes sería una corrupción de Criate. Hasta hoy en hebreo hay una ciudad, por ejemplo, llamada Criate. Arba es el número 4, entonces es la ciudad 4. Entonces, si fuera Iscariote, el apellido de Judas, él sería el hombre de la ciudad. Ahí tiene un poco más de sentido, gente, porque si los galileos son los hombres rurales, los hombres distantes del interior, Judas era el hombre de la ciudad. Y ahora les voy a pedir que me digan aquí en los comentarios, ¿qué ciudad era esa? ¿De dónde vendría Judas? ¿Quién se atrevería a decir que él viene de Jerusalén? Esa es la hipótesis de algunos historiadores recientes, que era la gran ciudad de la época, que alguien debería decir que ese tipo viene de la ciudad. Él es el hombre de la ciudad, no es un hombre del campo, no es un hombre del interior, es un hombre de la ciudad. ¿Era Jerusalén, como preguntaron aquí, como dijo Fernanda Teixeira? Pero estamos investigando y no nos vamos a conformar con una hipótesis que parece tener sentido, Sí, es poca evidencia, muy poca evidencia puede ser. Entonces, volvemos a la idea de que el nombre Iscariote sería una corrupción. Alguien ya lo puso aquí en los comentarios, la gente se está adelantando muy bien. ¿Quién fue el que lo dijo? Mira, Nilva Castro de Sousa dijo sicario, no, alguien lo dijo antes, Neide Camargo dijo que viene de sicarios. Esa es una gran posibilidad. Oigan, ¿se acuerdan que les dije que cuando Jesús era niño mataron a Judas, el Galileo, fundador de los celotes? Los sicarios son una rama, una disidencia de los celotes. Vinieron después, empezaron a hacer sus acciones y fueron creciendo. Es verdad que se volverán aún más importantes después de la época de Jesús, harán actos aún más violentos después, pero ya están en actividad. Entonces el nombre Iscariote tendría total relación con el hecho de que Judas pudo haber sido o seguir siendo un sicario. Ahora mira qué interesante que va a favor de esa tesis. Normalmente, para que intentemos afirmar una tesis, tiene que haber varios indicios, no basta con uno solo. Hay algunos que estamos viendo ahí, pero hay otro que yo creo que es muy interesante. ¿Quiénes son, pueden decir, los dos discípulos de Jesús que tienen apodos? No estoy diciendo que digan hijo de Zebedeo, porque eso no es un apodo, eso es una referencia. Los dos que tienen alguna mención sobre lo que son, de dónde vienen, diferente de ser hijo de alguien, ¿alguien sabe decirlo? De los 12, uno de ellos ya lo sabemos, uno que tenía apodo era Judas Iscariote. ¿Y cuál era el otro que tenía apodo? ¿Cuál era su apodo? Entonces Ana Claudia Gobato dijo ahí, mira, es Simón, Simón el celote o celota. Lucas 6 Evangelio, vamos a ver aquí, mira, Simón, a quien le añadió el nombre de Pedro y Andrés, está diciendo quiénes son los 12 apóstoles. Simón, a quien le añadió el nombre de Pedro, y Andrés, su hermano, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago, hijo de Alfeo y Simón, llamado el Celote. Mira qué fuerte eso, Judas, hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que se volvió traidor. Solo dos tienen apodos, miren eso, gente, uno es Simón el Celote y el otro es Judas el Sicario. Tiene mucho sentido, ¿no es así? Uno de los apóstoles de Jesús era un celote, ya nos están informando, el otro no podría ser un sicario. Ellos tendrían algunas cosas en común con la predicación de Jesús, en el sentido de que ellos también denunciaban la corrupción en el templo de Jerusalén, estaban en contra de lo que hacían los sacerdotes, de entregarse al poder, eran de muchas maneras propensos a apoyar a Jesús. Tiene todo el sentido para nuestra investigación aquí pensar que Judas era un sicario, una disidencia de los celotes. No existe un 100% de certeza para ninguna de estas tesis. Mi visión, mi investigación de más de 10 años, ahora ya llegando a 15 años, estudiando la historia cristiana, me lleva a creer y cada vez más creo que Judas era un sicario,
El hecho de que él fuera un sicario no garantiza esto que voy a decir ahora, pero como posible motivación, que para un sicario que quiere una revuelta violenta contra Roma, Jesús, predicando el amor y no haciendo nada en el sentido de la violencia contra la opresión romana, pudo haber incomodado a Judas, al grado de que él dijera, mira, Jesús es cada vez más popular, hay miles de personas siguiendo a Jesús y hablando de amor al prójimo. ¿De qué manera esto va a perjudicar la lucha de los sicarios y los celotes si al hablar de amor al prójimo, los seguidores de Jesús se dan por satisfechos o se conforman con la ocupación romana? Entonces, sí es posible pensar que como sicario Judas se haya sentido incómodo con la predicación de Jesús, con el camino que ese grupo estaba tomando.